Esto es un Maserati Biturbo y este es Marc, su dueño, el cual ha comprado este coche por tan solo €1. Hace un tiempo conocí a Marc y me dijo que había encontrado un coche clásico abandonado de la prestigiosa marca Maserati y por muy irreal que parezca, lo acabó comprando por tan solo €1. Bueno, costó €1 porque encontré un bar find increíble de un señor que tenía 350 coches y para contenido me pareció fantástico. Entonces hago ese contenido, este señor vende 20 coches gracias al vídeo y en ese momento el señor está interesado que haga más vídeos y me dice, oye Marc, ven, hazme 2 o 3 vídeos más para vender coches. Le digo, hombre, yo no me dedico a esto. No hago vídeos para que otro venda coches. Y me dice, bueno, ¿y cómo lo podemos solucionar? ¿Cómo lo podemos arreglar? Y le digo, bueno, mira, tengo una pista, me he enamorado de este coche. ¿Qué te parece si te lo compro por €1? Y me dijo, ¿y me haces los vídeos? Y le digo, y te hago 2 vídeos. Y así fue. Su intención era restaurarlo por completo, tanto estética como mecánicamente. Le dio un agua por encima, pero al ponerse a trabajar se encontró un problema que le complicaba las cosas. Había un olor a moho muy intenso que no podía localizar de dónde venía y que hacía todo un reto estar dentro del coche. No es solo suciedad, según la Organización Mundial de la Salud, el moho en espacios cerrados afecta directamente a tu salud. Y si aparece dentro de tu coche, estás respirando este riesgo cada vez que te encuentras dentro. Recogí el coche e hice marcha al centro de operaciones de este canal de YouTube. Tan solo tenemos 3 días para arreglar esto. ¿Lo conseguiremos? No. Buah. Qué hombre. Una de las curiosidades que más me llama la atención de este coche es que se especula con que perteneció al famoso abogado español Mario Conde. Cuando estuve hablando por primera vez con Marc, le comenté esto y me dijo que sí, se lo habían dicho, pero que nunca había conseguido saber si era cierto, ya que estuvo investigando, pidió un informe en la DGT de 60 € y no aparecía nada al respecto. Así que lo vi una buena oportunidad y decidí sacar un Car Vertical para ver qué encontraba yo por mi cuenta y confirmamos que el coche en principio no parece haber pertenecido a este hombre, ya que fue matriculado en 1983 en Italia y estuvo allí hasta 2005 perteneciendo a un único propietario. Cuando le comenté esto a Marc, la verdad que se quedó flipando porque no se esperaba que en Car Vertical pudiera aparecer esta información cuando en el informe de la DGT no había encontrado nada al respecto, ni de siquiera de que había sido fabricado en Italia. Sinceramente yo llevo meses ya tirando de Car Vertical y me ha ayudado a solucionar muchas dudas que no hubiera podido hacer de otra forma. Y encima te enseña si el coche ha tenido algún accidente apoyándolo muchas veces con fotos de esos accidentes en cuestión o si el kilometraje ha sido manipulado. Cuando vayas a sacar tu informe utiliza el código VASMOTOR y así te va a salir un poco más barato y no te hacen el lío. Ya estamos por el setup y Leandro, no me mires. Tengo mis dudas de por dónde empezar. Ay, hombre, claro. Primero tenemos que sacar el polvo que hay, ¿ok? Mirar cómo está la pintura, porque así parece que está bien y si necesitamos hacer algo más, lo hacemos. Pero sin duda, lo que más me preocupa está aquí dentro. De verdad que el olor es horrible, horrible, horrible a moho. De hecho, el motivo principal por el que Marc quiere que recuperemos el coche antes de restaurarlo es porque es que, de verdad, no sabemos ni siquiera si esto es bueno para la salud. O sea, huele exageradamente mal y no se puede meter nadie en el coche así. Solo Leandro, ¿no? No, nosotros con mascarilla, con seguridad y desinfectaremos todo para que huela nuevo. Pero hay que encontrar de dónde viene porque no hay moho dentro. Está feo, cierra esto, tío. Man, this shit is messing with my... Con el coche limpio es cuando vemos
la realidad de cómo se encuentra la pintura. Y es que lo que nos decía Marc es completamente cierto, tenemos muchísimas marcas de resina y pues de envejecimiento en la pintura. Leandro, ¿qué piensas de esto? ¿Vamos a poder recuperarlo, algunas cosas o...? Sí, lo veo que sí, hay muchas manchas, ¿eh? Esto que ya empieza a pudrir un poquito. Hay que ir con cuidado, ¿no? O esta zona, no pulir, precaución. Con el exterior ya hemos avanzado muchísimo, pero donde encontramos el principal problema de este proyecto y, digamos, el motivo principal por el que está aquí es el olor a moho increíble que tiene en el interior. De verdad no os lo puedo explicar. Encima me preocupa mucho porque no se ve concretamente moho en ninguna parte, o sea que vamos a tener que descubrir de dónde viene y os iré enseñando cómo van los avances con esta parte que me tiene bastante preocupado. Si te pica, tú sales, ¿vale? ¿Se me pica el qué? El culo, la pierna, el brazo, la nariz. Uf, aquí vale. A ver, la humedad creo que viene. Uf, aquí mismo que viene humedad, creo, ¿eh? Debe tener algún agujero y sitio. Sí. Mira, Diego. Uf, sí que huele muy mal. ¿Listo? Ahí. Ahí huele muy... Hostia, ¿cómo Toca huele? ahí. Toca. Dame la mano, toca ahí. Toca. Sea hombre, va, toca. ¿Has visto la humedad de dónde viene? Sí, está mojado. Marc, lo descubrimos. Viene de aquí la humedad. Del interior comenzamos primero por los asientos, para eliminar por completo el olor a moho que se ha quedado incrustado. Además, ganar más tiempo para que puedan secar más rápido y completar esta recuperación en 3 días con éxito. A la sauna casera de Van Motor. Hace calor, ¿eh? Está ardiendo. Este sistema que hemos improvisado consta de 2 radiadores y el espacio bien tapado, es decir, si no hay ventanas mejor. Por supuesto, si lo vais a hacer hay que revisarlo regularmente para que no haya ningún accidente. Porque estás echando pure aire. Porque el Pure Air, además de eliminar olores, nos va a permitir recuperar un poco más ese olor a coche nuevo en el interior, ya que tiene al final unas notas muy frescas y el coche llevaba mucho tiempo cerrado, entonces aunque lo hemos limpiado y ahora mismo no huele a nada, la tapicería es una forma de darle un poco el toque de que cuando entres al coche sea agradable. Después de aplicar Pure Air, lo que estamos haciendo es darle con un cepillo para que vaya entrando en todas las fibras o pelos de la moqueta, así intentaremos mantener el olor durante más tiempo. Aprovechamos para repasar cada rincón del coche, donde la suciedad o el olor podría quedar incrustado, y así nos aseguramos de que se quede lo mejor posible. Buah, qué olor. Qué olor y qué sonido. El sonido de estos... Por favor. Quita. Oh. ¡Qué asco! ¡Wow! ¿Es eso? Sí. Está mojadísimo, tío. Mira. ¡Dios! ¿Cómo huele, chaval? ¿Es de ahí? Es mucho peor cuando lo hemos quitado. Aquí está Ahí, seco. Y aquí está mojado. Mira. ¿Tienes guantes tú? ¿No? Vale. Mira, aquí está seco. ¿Vale? Y aquí está mojado. Buah. O sea,
Y esto da... No, pero el olor viene Ahí. de ahí que flipas, o sea, huele Sí, toma. literalmente a vertedero. Quita. Esta, una parte. Todo eso es podrido. Es que el sonido es a empapado, Mira, bacterias. Mira. Todo bacteria. Bueno, estamos haciendo ya pruebas aquí con la pulidora y el test para saber qué vamos a utilizar y fijaros ya cómo se va viendo el cambio. Leandro, ¿lo recuperamos o qué? Parcialmente recuperamos bien. Sí que es verdad que solo tenemos ya unas horas para pulir, nos hemos comido todo el tiempo, entonces nos quedan más o menos 4 o 5 horas para pulir el coche todo lo que podamos, montarlo y se va. O sea, se han acabado los 3 días ya, han volado sobre el asfalto, así que vamos a darle caña. Hey, Miquel. ¿Qué tal? Tienes un regalo para mí, ¿no? Se ve que sí. ¿Eh? Aquí está. Está ahí, lo has tapado. Lo hemos tapado para que te dure más. Bueno, chicos, yo se lo llevaron completamente sucio. Se lo llevaron a Valencia, le han hecho todo el tema del detailing, que son unos cracks estos chicos. Y ahora vamos a ver lo que han hecho. Y me lo han mantenido así en sorpresa para ver mi reacción. Así que le doy la cámara a Yolanda y vamos a verlo. Es increíble. Es increíble el trabajo de pintura que han hecho. Tú no lo has visto como estaba, pero parece otro coche. Es que ha cambiado el color y todo. Es precioso el color. Sí. Es una pasada. Y esto que ahora le faltan los intermitentes y todos los adornos que tengo. Sí, algún cromadito y cosas Sí, así. los tengo todos. El logo también trasero, lo tengo todo, que es el cerámico. No, está espectacular. Este es un coche muy honesto, la verdad, está muy completo. Muchas gracias, de verdad. No pensaba que quedaría tan bien. No sé si se ha visto mi cara de expresión inicial, solo de levantar un poco me he quedado súper parado. La recuperación de la pintura es que parece como si estuviera, por aparte de algunas rayaditas que tiene superficiales, parece como si lo hubieran pintado esta gente y no lo hubieran simplemente limpiado, no, parece como que lo han pintado, se lo han llevado a Valencia y me lo han pintado el coche. Wow, gracias, de verdad, gracias. Vamos a ver el interior, que también lo han limpiado y no huele ya. Wow.